Buenos días a todos. Mirad, en el vídeo anterior os explicaba el por qué entendía que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 19 de marzo de 2020 supone un hito fundamental en el camino hacia el reconocimiento del derecho a la estabilidad de los empleados públicos temporales víctimas del abuso de la temporalidad. Este vídeo voy a tratar de explicar por qué considero que la sentencia aboca directamente a la fijeza como única medida sancionadora para dar cumplimiento a la directiva que nos ocupa, la directiva 1999/70/CE, sancionando a los responsables de los abusos, esto es, a las administraciones empleadoras, y compensando siempre a las víctimas de esta situación que sois vosotros. Mirad, en caso de abuso es indispensable la sanción, es obligatoria la sanción, y en los Estados miembros las distintas acciones que se han arbitrado se reducen básicamente a dos: o la indemnización disuasoria o alternativamente la transformación del empleado público víctima de un abuso en un empleado público fijo. Pues bien, la sentencia 19 de marzo de 2020 nos enseña que para que las indemnizaciones cumplan con la directiva deben de reunir al menos dos requisitos. El primero, deben estar específicamente previstas en cada Estado miembro para sancionar el abuso, es decir, para luchar contra la falta de estabilidad en el empleo. Y dos, no basta con esto. Además, tienen que ser indemnizaciones proporcionadas, efectivas y disuasorias. El problema es que en España no existen indemnizaciones específicamente previstas ni disuasorias. Las únicas indemnizaciones que están previstas en nuestro país son las indemnizaciones por despido improcedente reguladas en el Estatuto de los Trabajadores, aquella de los 45 días, 20 días del año 2012, etcétera, etcétera. Pero es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que estas indemnizaciones, en sentencias del mes de noviembre de 2018 y una muy reciente de enero de 2020, que estas indemnizaciones por despido improcedente no son acordes con la directiva. ¿Por qué? Porque no son indemnizaciones específicamente previstas para luchar contra la falta de estabilidad en el empleo. No son indemnizaciones que garanticen un empleo estable y no un empleo precario. De hecho, estas indemnizaciones las cobran precisamente los fijos y no los temporales. Por la misma razón, estas tampoco cumple la directiva las indemnizaciones previstas en los supuestos de responsabilidad patrimonial pública de las administraciones públicas, las que vienen contempladas en los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público, porque estas indemnizaciones son indemnizaciones generales que perciben todos los ciudadanos y no específicas para luchar contra la precariedad en el empleo y por tanto no son una aplicación concreta de la directiva comunitaria. Pero es que hay más, es que no lo digo yo. Es que hasta el Tribunal Supremo ha dicho que en España no hay indemnizaciones que garanticen el cumplimiento de la directiva. Lo ha dicho la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en sentencia del mes de noviembre del año 2019 y también lo ha dicho la Sala de lo Contencioso Administrativo del mismo Tribunal Supremo en sentencia de septiembre del año 2018, argumentando lo mismo, que en España no hay ninguna indemnización específicamente prevista para dar cumplimiento a la directiva y que ninguna indemnización es proporcionada ni disuasoria y, por tanto, no cumple los requisitos que impone esta norma comunitaria. Damos un pasito más. Es que además el Tribunal de Justicia Europea, en una sentencia de marzo de 2018 nos enseñaba que la indemnización por sí sola no basta, que tiene que ir acompañada de otras medidas efectivas sancionadoras para que cumpla la directiva. Concretamente, en el caso analizado de esta sentencia, que se refiere a un país comunitario, Italia, se sancionaba los abusos de la temporalidad no solo con la indemnización, sino también con un sistema de multas que se imponían a las autoridades administrativas responsables de estos abusos, consistentes en la pérdida de complementos retributivos y en la obligación de restituir al Tesoro Público lo que se había abonado de indemnización al trabajador. Pues bien, en España no es que no haya indemnizaciones, es que tampoco hay medidas efectivas, sancionadoras, adicionales, ni multas que garanticen o que den cumplimiento a la obligación que tiene el Estado miembro de sancionar los abusos en los términos que marca la norma comunitaria. Pues bien, la conclusión es clara. Si según la sentencia de 19 de marzo de 2020
los procesos selectivos o de estabilización no son una sanción y por tanto no son acordes con la directiva. La figura del indefinido no fijo tampoco se acorde con la directiva porque no se le reconocen los mismos derechos de estabilidad que los fijos. Y si tampoco existe en nuestro país indemnizaciones que cumplan los requisitos que impone esta sentencia y que se derivan de la directiva comunitaria, ¿qué nos queda? Solo nos queda una cosa: la fijeza, la transformación del empleado público temporal, objeto de un abuso, en un empleado público fijo, como ocurre en España en el sector privado, ya que el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores te dice con toda claridad que los empleados temporales que lleven trabajando para el mismo empresario más de 24 meses en un periodo de 30 pasan a ser fijos. Y esto debe aplicarse también al sector público. No lo digo yo, es que también lo ha dicho ya el Tribunal de Justicia Europea en su conclusión fundamental, de la sentencia del mes de octubre del año 2018, donde literalmente dice lo siguiente, y lo leo para que nadie vea que interpreto. Dice esta sentencia lo siguiente: la directiva se opone a una normativa nacional en virtud de la cual no son aplicables en el sector público las normas que rigen las relaciones laborales privadas y que sancionan el abuso en la temporalidad mediante la recalificación automática en contrato indefinido o fijo si la relación laboral persiste pasada una fecha determinada, cuando no existe ninguna medida efectiva en el ordenamiento jurídico interno que sancione los abusos en este sector público. Luego, si en el sector privado español se prevé la fijeza como sanción y en el sector público no hay fijada ninguna sanción, lo que procede es aplicar la fijeza, la misma sanción en el sector privado, al sector público. Lo dice el Tribunal Europeo. Frente a lo que yo estoy concluyendo, no cabe oponer, como ha hecho algún abogado, que la misma sentencia de 19 de marzo de 2020 establece que la cláusula 5 del acuerdo marco no tiene eficacia directa y que por tanto los tribunales, o no obliga a los tribunales a abstenerse de aplicar una norma que sea incompatible con la directiva. Mirad, este argumento tampoco vale por dos razones fundamentales. La primera, porque este apartado de la sentencia está refiriendo a las medidas preventivas, es decir, a las medidas que hay que adoptar para que en el futuro no se produzcan abusos en la temporalidad, pero no las medidas sancionadoras. Una vez producido el abuso, la misma sentencia dice que es indispensable, obligatoria, la sanción. Y cuando no hay sanción en un Estado miembro, el Tribunal de Justicia Europea nos ha enseñado, y lo viene diciendo desde el año 2006 en reiterados fallos, que si un Estado miembro no ha fijado una sanción en el sector público, la directiva impide aplicar una norma nacional que solo en el sector público prohíbe absolutamente transformar en fijos a los empleados públicos temporales víctimas de un abuso por haber sido destinados a atender necesidades que no son temporales ni provisionales, sino que son permanentes y duraderas. Luego, precisamente porque en España no hay medida sancionadora en el sector público, no se puede aplicar la norma que prohíbe ser fijos a los que han superado un proceso selectivo, la que prohíbe ser fijos a los empleados públicos temporales víctimas de un abuso. ¿Por qué? Precisamente porque en España el Estado español ha incumplido la directiva. Y en segundo lugar, porque en España lo que está prohibido es acceder a la condición de funcionario de carrera o empleado fijo si no se ha superado un proceso selectivo celebrado con pleno respeto a los principios constitucionales de igualdad, capacidad, publicidad y libre concurrencia. Pero es que también los empleados públicos temporales han accedido a la administración superando un proceso selectivo sujeto a estos principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y libre concurrencia. ¿Por qué? Porque esta es una exigencia que viene impuesta desde el año 1978 por el artículo 23 de la Constitución y por los artículos 10 y 61 del EBEP. Por tanto, los empleados públicos temporales también, con ellos concurren también los principios de acceso a través de procesos abiertos, en libre concurrencia, en publicidad y en régimen de igualdad. Y es que además han acreditado capacidad durante todos estos años para el desempeño de la función pública, luego reúnen todos los requisitos necesarios para ser fijos. Pero es que además no debemos olvidar que al menos yo lo que reclamo no solamente es la transformación de empleado público temporal en un empleado público funcionario de carrera o empleado laboral fijo,
sino alternativamente o con carácter subsidiario que se os reconozca un régimen idéntico o parecido al de los funcionarios de carrera o empleados laborales fijos, con sus mismos derechos, con la misma estabilidad en el empleo, se os llame o no funcionario de carrera o empleados laborales fijos, que se os llame como quieran, pero siempre con sujeción a las mismas causas de cese y de extinción de la relación de empleo que rigen para los funcionarios de carrera y empleados fijos laborales. Y esto no está prohibido en nuestro ordenamiento jurídico. Os recuerdo que la figura del indefinido no fijo se creó en su día como una figura alegal por parte de los tribunales. No existía una ley y se creó esta figura. Pues esto es lo mismo, que se cree, si es necesario, una figura en la cual se os reconozca la fijeza mediante la transformación de la relación temporal en relación fija, sin necesidad de denominarlos funcionarios de carrera o empleados laborales fijos, pero con eso sí, con los mismos derechos de estabilidad y de movilidad que estos últimos. De la misma manera, tampoco comparto el criterio que adoptan o que siguen algunos sindicatos y algunos abogados que dicen que, bueno, que aunque el legislador español haya fijado la indemnización, que esta indemnización sancionadora la pueden fijar los jueces y tribunales. Esto no es así. Mirad, en primer lugar, porque es el poder legislativo y no los jueces quienes tienen la obligación de transponer las directivas comunitarias a los ordenamientos jurídicos internos de los Estados miembros. Y además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Comisión Europea han dicho que para que esta transposición se pueda realizar o debe realizarse con sujeción a dos requisitos. En primer lugar, tiene que realizarse a través de normas, dice el Tribunal, claras, precisas y transparentes, para que los ciudadanos europeos puedan conocer sus derechos y obligaciones. Y dos, tiene que realizarse a través de normas que tengan el mismo rango legal que las normas que regulaban en ese Estado miembro anteriormente la misma materia. Y os recuerdo que es la ley la que establece las indemnizaciones que los empresarios tienen que pagar a sus trabajadores, concretamente a sus futuros trabajadores. Y es también la ley, una norma con rango legal, la que establece la obligación de las administraciones públicas de indemnizar a los ciudadanos por las lesiones que les causen, concretamente la ley de régimen jurídico del sector público. Luego, por tanto, tiene que ser una ley la que establezca la indemnización que debe abonarse como sanción a los abusos en la temporalidad. Y como en España no hay ninguna ley que establezca una indemnización para sancionar estos abusos en el sector público, como os he dicho antes, no cabe sino aplicar la doctrina del JUE que dice que cuando un Estado miembro ha cumplido la directiva en el sector público, no cabe otra opción más que la de hacerlos fijos. En cualquier caso, no olvidéis nunca que es que los jueces no son poder legislativo. Los jueces son meros operadores del derecho, aplicadores de la ley, y por tanto no pueden inventarse indemnizaciones que no están fijadas en una ley. Por último, no quiero acabar este escrito o este informe sin recomendaros una vez más que demandéis, que reclaméis fijeza en el empleo. Mira, luchar por vuestros derechos, no os abandonéis, no os rindáis, tenéis una oportunidad única y por tanto utilizarla. Con la justicia, con la razón se llega a todas partes. Y no temáis que el Estado y las administraciones públicas también se les gana y que los grandes muchas veces caen. Dejemos a nuestros hijos un país mejor, en el que no existan abusos del grande sobre el pequeño, en el que la ley se cumpla siempre y en el que los derechos de los ciudadanos sean la prioridad. Hagamos un Estado al servicio de los ciudadanos y no unos ciudadanos al servicio del Estado. Reclamar, demandar vuestros derechos, hacedlo con quien queráis, pero reclamar fijeza en vuestro empleo como sanción a unas administraciones públicas que no están a la altura, que no han cumplido la ley, que han abusado de vuestra situación, de vuestros miedos. Y es necesario que se compense tantos años de angustia, tantos años de precariedad en el empleo. Demandar, reclamar.